El Hotel del Salto. Había algo en mi interior que me llamaba al Hotel del Salto, ese viejo edificio abandonado al borde del acantilado en Colombia. Había leído sobre él en un artículo mientras buscaba destinos para fotografía urbana, pero no eran las imágenes de sus salones desmoronados ni la vista al río Bogotá lo que me atraía, sino la historia de la mujer que, según las leyendas locales, se había quitado la vida saltando desde sus balcones. Decían que su espíritu vagaba por los pasillos, buscando algo que había perdido. Llegué al hotel una tarde nublada. Las nubes grises parecían casi tocar la punta de las montañas y el sonido del río rugiendo abajo era casi hipnótico. El edificio, con su arquitectura de principios del siglo XX, estaba tan desgastado como prometían las fotos. Grafitis cubrían las paredes, pero había rincones que parecían resistir al tiempo, como si quisieran preservar los secretos que albergaban. Empujé la puerta principal, que crujía de una manera que hizo eco en el amplio vestíbulo. El aire estaba cargado, como si el lugar respirara conmigo. Hacía frío, pero no el frío de la altura, era un frío que se sentía en los huesos, que te calaba sin explicación. Saqué mi cámara y comencé a explorar. Cada habitación era un vestigio de lo que debió ser un hotel de lujo. Candelabros rotos, espejos empañados por el tiempo, muebles cubiertos de polvo y moho. El eco de mis pasos era mi única compañía, pero a veces juraría haber oído otro sonido, como el roce de un vestido o un susurro apenas perceptible. Me convencía a mí mismo de que era el viento colándose por las grietas. Llegué al segundo piso, donde, según los relatos, se encontraba la habitación desde donde la mujer había saltado. La puerta estaba entreabierta, y dentro, el aire era aún más pesado. La habitación estaba vacía, salvo por una silla de madera junto a una ventana sin cristal. En el suelo, alguien había dejado flores secas, un detalle que me resultó perturbador. ¿Quién había estado allí recientemente? Tomé una foto del marco de la ventana y, al mirar por el visor, sentí que algo se movía en mi periferia. Bajé la cámara rápidamente, pero no había nada. Aún así, la sensación de ser observado era inconfundible. Continué explorando, pero algo había cambiado. El silencio ya no era tranquilo, sino opresivo. Bajé al salón principal y, mientras ajustaba el enfoque de mi cámara, escuché claramente un lamento. Fue un sonido bajo, casi como un susurro, pero lleno de dolor. La piel se me erizó. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mi voz resonó en el vacío. No hubo respuesta, pero sentí una corriente de aire pasar a mi lado, aunque no había ventanas abiertas cerca. Mi instinto me decía que saliera, pero mi curiosidad era más fuerte. Decidí subir al ático, donde supuestamente se guardaban objetos personales de los antiguos dueños. La escalera estaba cubierta de polvo y escombros, y cada paso resonaba como si el edificio entero pudiera oírme. Al llegar, encontré una habitación llena de cosas, maletas viejas, cuadros rotos y un espejo grande apoyado contra la pared. El espejo estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero cuando lo limpié con la manga de mi chaqueta, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi reflejo se veía pálido, pero eso no fue lo que me inquietó. Detrás de mí, claramente, había una figura. Era una mujer, vestida con un traje blanco antiguo, con el cabello suelto cayendo en cascada por sus hombros. Sus ojos no estaban llenos de ira ni tristeza, sino de algo peor, desesperación. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Miré de nuevo al espejo, y esta vez, el reflejo mostraba solo la habitación vacía. Un sudor frío corrió por mi frente. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero no podía ignorar lo que había visto. Cuando bajé al primer piso, me di cuenta de que habían pasado horas. El cielo ya estaba oscuro y el rugido del río parecía más fuerte, más cercano. Decidí que era hora de irme, pero al llegar a la puerta principal, estaba cerrada. La había dejado abierta, estaba seguro. Tiré de la manija, pero no se movía. Entonces, lo escucha. Entonces, lo escuch barra inversa U00E, pasos suaves pero firmes acercándose. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí y el aire frío volvió a envolverme. ¿Qué quieres?, grité, incapaz de controlar el miedo que me consumía. No hubo respuesta, pero un golpe fuerte resonó desde el segundo piso. Contra mi mejor juicio, subí de nuevo.
Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo. La puerta de la habitación de la mujer estaba abierta de par en par y en el suelo había algo nuevo, una carta amarillenta, doblada cuidadosamente. La recogí con manos temblorosas y la abrí. La letra era elegante, escrita con tinta que aún parecía fresca. Decía, ellos me quitaron todo. Ahora, es tu turno de entender mi dolor. La puerta se cerró de golpe detrás de mí y las luces parpadearon. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, como si el edificio quisiera devorarme. Corrí hacia la ventana y miré al vacío del acantilado. Un pensamiento fugaz me atravesó, así fue como ella se sintió. Cuando desperté, estaba fuera del hotel, tumbado en la hierba húmeda. No recordaba cómo había llegado allí, pero el miedo aún me atenazaba. Miré hacia el edificio y en una de las ventanas del segundo piso vi la silueta de la mujer. Estaba inmóvil, observándome. Nunca regresé al Hotel del Salto, pero la experiencia me acompaña hasta el día de hoy. A veces, en los espejos de mi casa, creo ver su reflejo, siempre al fondo, siempre observando. No necesito pruebas para saber que algo me siguió de ese lugar, algo que no me dejará hasta que yo también caiga en el abismo. La prisión de Mountsville. El día que decidí visitar la antigua prisión estatal de Mountsville, nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida. Había escuchado las historias, claro. Guiños de lo sobrenatural entremezclados con los horrores reales de un lugar que albergó a algunos de los peores criminales de la nación. Ejecuciones, asesinatos, torturas. La prisión no solo era un edificio abandonado, era un cementerio sin lápidas. Llegué al lugar al atardecer. Las sombras largas de los muros de piedra parecían extenderse hacia mí como si quisieran atraparme antes de cruzar el umbral. Me uní a un grupo de curiosos en un recorrido guiado, pero no tardé en separarme. Siempre había preferido explorar por mi cuenta, me hacía sentir más conectado con el lugar. La guía, una mujer de mediana edad con un tono demasiado alegre para el entorno, mencionó que el bloque norte era el lugar más activo en términos paranormales. Es donde las historias se vuelven realidad, dijo con una sonrisa casi teatral. Decidí comprobarlo por mí mismo. El bloque norte estaba en penumbras. Las celdas vacías parecían guardar secretos oscuros y el eco de mis pasos se extendía más allá de lo razonable. No había viento, pero un frío inexplicable calaba hasta los huesos. Caminé despacio, sosteniendo mi linterna. Susurros imperceptibles parecían surgir de los rincones más oscuros, pero cada vez que giraba la cabeza, no veía nada. Convenciéndome de que era mi imaginación, avancé hasta llegar a una celda en particular. El número 17 estaba pintado a mano sobre la entrada. La celda estaba vacía, pero algo en su interior parecía reclamar mi atención. Entré, iluminando las paredes cubiertas de grafitis antiguos. Había nombres, fechas y frases sin sentido. Pero una inscripción en particular me detuvo. El que entra aquí nunca sale igual. El aire se volvió pesado, como si la celda misma estuviera viva. Escuché un sonido detrás de mí, un susurro claro y definido. ¿Quién eres? Me giré de golpe, apuntando la linterna hacia la fuente del sonido, pero no había nadie. Mi corazón latía desbocado, y decidí que había explorado suficiente por esa noche. Salí rápidamente del bloque norte, intentando ignorar el creciente peso en mi pecho. De regreso al área común, me topé con una habitación que había sido la sala de ejecuciones. Allí estaba la silla eléctrica, desgastada pero intacta, como un monumento macabro al sufrimiento humano. La mayoría de los visitantes evitaban ese lugar, pero algo me atrajo hacia ella. Me acerqué despacio. Había marcas en los reposabrazos, probablemente hechas por los condenados en sus últimos momentos. Pasé los dedos sobre una inscripción tallada en la madera. El fin es solo el comienzo. El aire cambió de nuevo. Sentí una presión en el pecho y un hormigueo en la nuca. Entonces lo vi, una figura sombría, apenas visible, sentada en la silla. Su cabeza estaba inclinada, como si estuviera mirando al suelo, pero no hacía ruido. «Oye», grité, mi voz resonando en el vacío. La figura levantó la cabeza lentamente.
Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, y cuando abrió la boca, un grito desgarrador llenó la habitación. Mi linterna parpadeó y se apagó. No sé cuánto tiempo pasó antes de que recuperara el control de mi cuerpo. La figura había desaparecido, pero la sensación de su presencia permanecía. Intenté encontrar al grupo, pero parecía que la prisión se había transformado. Los pasillos eran interminables, las puertas llevaban a lugares que no reconocía. Mi linterna volvió a encenderse, aunque su luz era débil. Encontré un pasillo que no recordaba haber visto antes. Estaba lleno de celdas abiertas y al pasar junto a ellas, vi sombras moviéndose en el interior. Susurros llenaban el aire. No debiste venir. Él te está esperando. Corre, mientras puedas. Las voces no eran humanas. Eran graves, guturales, como si provinieran de algo que no pertenecía a este mundo. Llegué a una puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta y un resplandor tenue salía de su interior. Mi instinto me decía que me alejara, pero algo me obligó a entrar. La habitación era pequeña, con paredes de piedra cubiertas de moho. En el centro había una mesa, y sobre ella, un cuaderno viejo. Lo abrí, y al leer las primeras páginas, el terror me invadió. Era un diario, escrito por un recluso llamado Samuel Dare. Describía torturas, asesinatos y pactos oscuros hechos en las sombras de la prisión. Pero lo que más me inquietó fue la última entrada. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Él sabe que estás aquí. Las luces parpadearon de nuevo, y sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a girarme, pero podía sentir su aliento frío en mi cuello. Una voz grave y distorsionada susurró en mi oído. Bienvenido a tu nueva celda. Grité y corrí sin mirar atrás. Los pasillos parecían alargarse infinitamente, pero finalmente vi la salida. La puerta estaba abierta, y la luz de la luna me guió hacia la libertad. Cuando salí, el aire fresco golpeó mi rostro, pero algo no estaba bien. Miré hacia la prisión y vi una figura en una de las ventanas. Era la misma sombra que había visto en la silla eléctrica. Levantó una mano y señaló hacia mí. No esperé a descubrir qué significaba. Corrí hasta mi auto y me alejé lo más rápido que pude. Esa noche no pude dormir. Las sombras de mi habitación parecían moverse y los susurros continuaban, aunque estaba a kilómetros de la prisión. Al día siguiente, revisé el cuaderno que había tomado de la celda. Había olvidado que lo llevaba conmigo. Al abrirlo, vi algo que no estaba allí antes, una página en blanco, con una sola frase escrita en tinta fresca: nunca saldrás. Desde entonces, mi vida ha sido un infierno. Las sombras me siguen, los susurros no cesan, y cada noche sueño con la prisión. A veces despierto y siento el peso de algo invisible sobre mi pecho, como si intentara arrastrarme de regreso. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto, pero hay algo de lo que estoy seguro: nadie debería visitar Mountsville. Una vez que entras, nunca sales realmente. La casa de la familia LaLaurie. Había algo irresistible en la casa de la esquina de Rowe Street y Governor Nichols, algo que me atraía y repelía al mismo tiempo. Cuando acepté la invitación para quedarme unos días en Nueva Orleans, mi anfitrión mencionó la mansión LaLaurie casi como una advertencia: no te acerques demasiado. Esa casa tiene historia, y no del tipo bueno. Para alguien como yo, que vive buscando historias que estremecen, esa advertencia fue todo lo que necesité para decidir que la visitaría. No como un simple turista, sino como alguien dispuesto a descubrir lo que otros preferían olvidar. Llegué un martes por la tarde. El aire estaba cargado de humedad y el calor casi sofocante me envolvía como una manta pegajosa. La fachada de la casa era imponente, con balcones de hierro forjado y paredes de un gris opaco que parecían absorber la luz del sol. Parecía una reliquia de otro tiempo, un lugar atrapado entre el pasado y el presente. Me paré frente a la puerta principal, observando las ventanas altas y oscuras que reflejaban el cielo nublado. Tenía la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde dentro. Un guía turístico pasó con un grupo de curiosos y su voz resonó en la calle. Aquí tenemos la infame casa LaLaurie. Construida en 1832, fue hogar de Madame Delphine LaLaurie, una socialité conocida tanto por su riqueza como por su crueldad.
Los rumores dicen que torturaba a sus esclavos en el ático, realizando actos tan horribles que ni siquiera los registros oficiales pueden describirlos completamente. El grupo murmuró en shock, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era la clase de historia que me había llevado allí, pero también era un recordatorio de que algunos misterios no deberían ser desenterrados. Aquella noche, no pude resistir la tentación de regresar. Llevaba una linterna y una grabadora de audio, herramientas que consideraba indispensables para mis exploraciones. Escalé la baja cerca que rodeaba la propiedad y avancé hacia la puerta trasera. Para mi sorpresa, estaba entreabierta. La madera vieja crujía bajo mis pies mientras entraba, y un olor a humedad y algo más, algo rancio, llenó mis pulmones. Encendí la linterna y barrí el haz de luz por la habitación. Era una cocina, o lo que quedaba de ella, muebles desvencijados, utensilios oxidados y telarañas que colgaban como cortinas. Pero lo que más llamó mi atención fue una puerta al fondo, parcialmente oculta tras un mueble volcado. Parecía conducir al ático. Con cada paso que daba hacia la puerta, el ambiente se volvía más pesado. Al abrirla, una escalera estrecha y empinada se desplegó frente a mí. Subí con cuidado, sintiendo que cada escalón protestaba bajo mi peso. La oscuridad era casi total, pero la linterna iluminó lo suficiente para revelar un espacio reducido y asfixiante. Las paredes estaban manchadas y el aire era tan denso que casi podía saborearlo. Entonces lo vi, una cadena oxidada colgaba del techo, y junto a ella, una mesa de madera con manchas oscuras que se extendían hacia el suelo. Me arrodillé para inspeccionar más de cerca, pero antes de que pudiera hacer contacto con la superficie, escuché algo. Era un susurro, apenas audible, como si el viento hubiera encontrado su camino hasta el ático. Pero no había viento. ¡Ayúdanos! Salté hacia atrás, golpeando una pared. La linterna cayó de mis manos y rodó por el suelo, dejando el ático sumido en una penumbra temblorosa. Me quedé inmóvil, mi corazón martilleando en mis oídos. Luego, la cadena comenzó a balancearse, lenta pero visiblemente, como si alguien la hubiera empujado. Tomé la linterna y descendí las escaleras tan rápido como pude, sin mirar atrás. La casa pareció cobrar vida mientras corría hacia la salida, crujidos, golpes, y ese susurro escalofriante que ahora parecía multiplicarse. No te vayas. Esa noche, apenas dormí. La grabadora que había llevado al ático seguía en mi bolsillo, y aunque temía escucharla, sabía que no podría resistir mucho tiempo. Cuando finalmente presioné el botón de reproducción, escuché algo más allá de mis pasos y respiración agitada. Había voces. Voces que no reconocía. Ayúdanos, corre, ella viene. Apagué la grabadora de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. No podía sacarme esas palabras de la cabeza. Decidí regresar al día siguiente, esta vez con la luz del sol como aliada. Cuando volví, todo parecía menos amenazante. Pero al entrar de nuevo en la casa, el ambiente cambió. Las habitaciones seguían siendo las mismas, pero algo se sentía distinto, como si la casa me estuviera esperando. Encontré una puerta que no había visto antes. Estaba entreabierta y una brisa helada salía de su interior. Me adentré sin pensarlo demasiado. Era una habitación pequeña, casi vacía, salvo por un espejo antiguo apoyado contra la pared. Su superficie estaba cubierta de polvo, pero al limpiarla con la manga, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, una figura alta y oscura, con una expresión de sufrimiento y rabia, me observaba. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Cuando volví a mirar al espejo, la figura seguía allí, pero esta vez más cerca. De pronto, el espejo vibró y un grito desgarrador llenó la habitación. Salí corriendo, tropezando con los escombros y los muebles caídos. Desde ese día, no he vuelto a ser el mismo. Las pesadillas me persiguen y a veces, en los espejos de mi casa, veo esa misma figura mirándome desde el otro lado. No puedo escapar. La casa de la familia Lalaurie no solo me dejó con preguntas sin responder, me dejó marcado para siempre. Si alguna vez decides visitar Nueva Orleans, recuerda esto: algunas puertas nunca deberían abrirse y algunos secretos deberían quedarse enterrados en el pasado. La mansión de Bowwitch.
La primera vez que escuché hablar de la mansión Bowwitch fue en una de esas noches frías donde las historias de terror parecen más vívidas. Un amigo del trabajo, entusiasta de lo paranormal, mencionó la leyenda en medio de una conversación. Según él, Kate Batts, conocida como la Bowwitch, era una bruja que había maldecido a la familia Bell antes de su muerte. Desde entonces, su espíritu atormentaba la antigua mansión donde ellos vivieron. No le presté demasiada atención. Las historias de fantasmas no eran lo mío, pero días después, mientras organizaba un viaje para desconectarme de la rutina, me encontré mirando una página web que mencionaba visitas guiadas a lugares embrujados. En la lista estaba la mansión Bowwitch, a solo unas horas de mi casa. Un impulso, quizás influenciado por el aburrimiento, me llevó a reservar un recorrido nocturno. Al llegar, la mansión se alzaba como una sombra imponente bajo la tenue luz de la luna. Era más pequeña de lo que esperaba, pero su aura era opresiva. Las paredes desgastadas por el tiempo, las ventanas oscuras como ojos vacíos, y la vegetación que parecía intentar devorarla, todo contribuía a su atmósfera inquietante. Éramos un grupo pequeño, 5 personas y el guía, un hombre mayor con una voz que parecía desgastada por años de repetir la misma historia. Nos llevó al interior, donde el aire era pesado y denso. Esta casa no es como otras, dijo con una sonrisa sombría. Aquí no se trata de ver fantasmas, sino de sentirlos. La visita comenzó de forma rutinaria. El guía señaló muebles antiguos, marcas en las paredes y lugares donde, según él, la bruja había manifestado su furia. Pero conforme avanzábamos, algo cambió. Los sonidos comunes de una casa vieja, crujidos de madera, golpes en las ventanas por el viento, adquirieron un tono diferente. Más deliberado, como si alguien estuviera escuchando. Fue en el sótano donde todo comenzó a desmoronarse. El guía nos pidió que apagáramos las linternas para conectar con el espíritu. La oscuridad era absoluta. Durante un momento, solo se escuchó nuestra respiración. Luego, un golpe seco resonó en las escaleras. Probablemente el viento, dijo alguien en el grupo, pero la tensión era palpable. El guía encendió su linterna, y justo en ese momento, todos lo vimos, una sombra en la esquina, más oscura que la propia oscuridad. Era imposible discernir detalles, pero su presencia era inconfundible. Kate, murmuró el guía, visiblemente nervioso. Si estás aquí, danos una señal. En respuesta, la sombra pareció desvanecerse, pero el ambiente no se relajó. Por el contrario, algo invisible parecía moverse entre nosotros, una presencia que helaba la sangre. Una de las mujeres del grupo comenzó a llorar, diciendo que alguien le había susurrado su nombre. Cuando subimos de nuevo al piso principal, el guía decidió terminar el recorrido. No quiero alarmarlos, dijo, pero a veces, Kate se apega a las personas. Su comentario no fue bien recibido. Nos apresuramos a salir, y mientras lo hacíamos, sentí algo extraño. Un peso en el pecho, como si la mansión no quisiera dejarme ir. Miré hacia una de las ventanas y, por un instante, juré que algo, o alguien, me observaba desde dentro. Esa noche, de vuelta en casa, traté de racionalizar lo sucedido. Había sido una experiencia inquietante, pero seguramente mi mente había jugado conmigo. Sin embargo, mientras intentaba dormir, un ruido me despertó. Era un golpeteo suave, rítmico, proveniente de mi armario. Me levanté con el corazón latiendo a 1000 por hora. Abrí la puerta del armario, esperando encontrar algo que explicara el sonido, pero no había nada. El ruido cesó al instante, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, descarté el incidente como producto de mi imaginación. Pero los días siguientes fueron diferentes. Cosas pequeñas comenzaron a suceder, objetos que no estaban donde los había dejado, puertas que se cerraban solas y esa sensación constante de que no estaba solo. Una noche, mientras trabajaba en mi escritorio, vi algo en el reflejo de la pantalla de mi computadora. Una figura detrás de mí, apenas perceptible, pero ahí estaba. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, el aire estaba helado y el leve aroma a tierra húmeda llenó la habitación. Lo más perturbador sucedió una semana después de la visita a la mansión. Al despertarme, encontré marcas en mi brazo. Eran arañazos, poco profundos pero deliberados, como si alguien hubiera pasado sus uñas por mi piel mientras dormía. Intenté buscar una explicación lógica,
pero nada tenía sentido. Decidí investigar más sobre Kate Batts y la mansión. Según las historias, Kate había sido una mujer fuerte y decidida, pero su carácter y sus creencias la habían aislado de la comunidad. Acusada de brujería, había maldecido a la familia Bell antes de morir, prometiendo que su espíritu nunca descansaría. Lo que no sabía era que la maldición no solo afectaba a los Bao. Aquellos que invadían su territorio, que la perturbaban, también se convertían en su objetivo. Era como si Kate buscara perpetuar su venganza a través del tiempo. Una noche, mientras revisaba documentos históricos sobre la mansión, encontré algo que me paralizó. En una fotografía antigua, tomada frente a la casa, estaba un grupo de visitantes, similar al mío. En una esquina, apenas visible, había una figura. Era la misma sombra que había visto en el sótano. Decidí que tenía que volver a la mansión. Necesitaba respuestas, o al menos, cerrar el capítulo. Convencí al guía de que me dejara entrar solo. Al principio, se negó, pero mi insistencia y un generoso pago lo hicieron cambiar de opinión. Entré con una linterna y un corazón lleno de temor. El silencio era sepulcral. Caminé por las habitaciones, buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista de cómo librarme de Kate. Fue en el sótano donde todo culminó. Mientras exploraba, la linterna comenzó a parpadear. Una risa baja y áspera llenó el espacio. Y entonces, allí estaba ella. No como una sombra, sino como una figura tangible, una mujer con ojos llenos de odio y una sonrisa que parecía disfrutar mi terror. ¿Qué quieres?, grité, con la voz quebrada. Ella no respondió con palabras. En cambio, señaló una pared. Había un espejo antiguo, cubierto de polvo. Me acerqué, y cuando miré mi reflejo, vi algo que me heló el alma. No estaba solo. Su rostro estaba detrás del mío, observándome, como si estuviera reclamando mi vida. Salí de la mansión esa noche con un propósito. Según las leyendas, Kate solo buscaba justicia, un reconocimiento por el sufrimiento que había soportado en vida. Decidí buscar los descendientes de la familia Bao, creyendo que tal vez ellos podían ayudar a romper su maldición. Cuando finalmente los encontré, les conté todo. Aunque escépticos al principio, aceptaron realizar un ritual de perdón en la mansión. No sé si fue el ritual o simplemente el tiempo, pero después de eso, los extraños sucesos cesaron. Sin embargo, nunca olvidaré su rostro en el espejo, y esa risa que todavía resuena en mis peores pesadillas. La casa de Intercaifec. Cuando llegué a Intercaifec, el paisaje parecía congelado en el tiempo. Los campos de trigo se mecían suavemente bajo la brisa, y el aire tenía un olor a tierra húmeda que recordaba a algo primordial. Había decidido hacer este viaje después de leer un artículo sobre los asesinatos que habían ocurrido aquí en 1922. Una familia completa, los Gruber, había sido brutalmente asesinada en su propia granja. Ningún culpable fue encontrado, y la casa, cargada de misterio, fue demolida años después. Sin embargo, el terreno permanecía, y con él, las leyendas. Siempre he tenido una inclinación por lo macabro, pero Intercaifec me llamó de una manera diferente. Algo sobre esa historia, los pasos en la nieve que no llevaban a ningún lado, los días en que el asesino aparentemente convivió con los cadáveres, me resultaba imposible de ignorar. La casa ya no estaba, pero el terreno seguía siendo un lugar de peregrinación para los curiosos como yo. Me hospedé en un pequeño hostal en el pueblo cercano y pasé los primeros días recopilando relatos de los lugareños. La mayoría eran escépticos y preferían no hablar del lugar. Solo una anciana, que trabajaba en el hostal, accedió a contarme algo más. Dicen que los Gruber no encontraron paz, me dijo mientras servía una taza de té. Algunos han visto luces por las noches y otros juran haber escuchado pasos o voces. Pero quien más se atreve a acercarse, no vuelve igual. Decidí visitar el lugar al anochecer, cuando el ambiente parecía más propicio para las historias de fantasmas. El terreno estaba vacío, rodeado de árboles que se alzaban como centinelas. Llevé una linterna y una grabadora, pensando que quizás podría captar algo. El lugar era inquietantemente silencioso. Ni siquiera los insectos rompían la calma. Al principio, no pasó nada.
Caminé por el terreno, imaginando dónde habrían estado la casa y el granero. Me acerqué al área donde, según los relatos, encontraron los cuerpos apilados. Era difícil imaginar la escena, pero una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en mí, como si algo invisible me observara. Cuando estaba a punto de marcharme, escuché un crujido. Giré rápidamente la linterna hacia el sonido, pero no había nada. Luego, otro ruido, esta vez detrás de mí. Un golpe seco, como si alguien estuviera caminando por la hierba. «Hola», llamé, sintiéndome estúpido al instante. El silencio fue mi única respuesta. Decidí grabar un mensaje en mi grabadora. «Estoy en Interkaifeck. Es extraño. Hay una atmósfera pesada aquí, como si el aire fuera más denso». Mientras hablaba, mi linterna comenzó a parpadear. Miré alrededor, pero no vi nada. Sin embargo, sentí un escalofrío correr por mi espalda. Decidí marcharme, pero antes de llegar al auto, escuché algo que me hizo detenerme en seco, un susurro. Era débil, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. De vuelta en el hostal, revisé las grabaciones. Al principio, no escuché nada inusual. Pero entonces, justo después de que hablé, capté algo más. Un susurro, casi imperceptible. Repetí el audio una y otra vez hasta que finalmente distinguí las palabras: «No deberías estar aquí». El mensaje me dejó helado. ¿Había alguien más allí? Decidí regresar al día siguiente, pero esta vez, durante el día. La luz del sol hizo que el lugar pareciera menos amenazante, aunque aún conservaba su aire lúgubre. Mientras exploraba, encontré algo que no había notado antes: una pequeña cruz de madera clavada en el suelo, con flores marchitas alrededor. No sabía si era un tributo reciente o algo que había estado allí desde hacía años, pero me pareció extraño que no lo hubiera visto la noche anterior. También encontré un pequeño cobertizo en ruinas que no parecía haber sido usado en décadas. Decidí entrar. Dentro, encontré viejas herramientas de granja oxidadas y, en una esquina, una hoja de papel arrugada. La desdoblé con cuidado y vi que tenía algo escrito en un alemán arcaico. «No encontrarán paz hasta que se revele la verdad», decía el mensaje. No pude evitar sentir que la nota estaba dirigida a mí, aunque sabía que era imposible. Esa noche, volví al terreno, esta vez armado con más equipo, una cámara, un micrófono y una linterna más potente. Decidí quedarme hasta que ocurriera algo o me convenciera de que todo era producto de mi imaginación. Pasaron horas sin incidentes. El frío comenzó a calarme los huesos y estaba a punto de rendirme cuando lo escuché de nuevo: pasos, esta vez más claros. Encendí la linterna y miré a mi alrededor, pero no vi nada. Entonces, la cámara, que había dejado grabando en un trípode, se apagó de repente. Me acerqué para revisarla y, justo cuando la toqué, sentí un golpe en el hombro, como si alguien me hubiera empujado. Giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Decidí revisar la grabación en ese momento. Lo que vi me hizo caer al suelo. En el video, mientras caminaba por el terreno, una figura oscura apareció detrás de mí por un instante, antes de desvanecerse. No podía irme. Algo dentro de mí sentía que tenía que entender lo que estaba pasando, aunque me aterrorizaba. Decidí regresar al cobertizo con la cruz de madera, convencido de que era la clave. Cuando llegué, el lugar estaba cambiado. La cruz ya no estaba, y las flores, que antes estaban marchitas, ahora parecían frescas. Entré al cobertizo y sentí un frío extremo. Mi linterna comenzó a parpadear de nuevo, y entonces lo vi. Una figura, claramente humana pero incorpórea, estaba frente a mí. Era un hombre mayor, con un rostro desgastado por el sufrimiento. No habló, pero sus ojos me transmitieron un mensaje claro: «Ayúdanos». Balbuceé algo, no estoy seguro de qué, y la figura señaló algo en el suelo. Cavé con mis manos temblorosas hasta encontrar un objeto metálico, una vieja caja cerrada con llave. Cuando abrí la caja en el hostal, encontré documentos y fotografías antiguas. Eran pruebas de que alguien cercano a la familia Gruber había planeado los asesinatos, un hecho que nunca había salido a la luz. Decidí entregar todo a las autoridades locales. Aunque el caso había prescrito, las pruebas parecían suficientes para arrojar nueva luz sobre la tragedia. Después de esa noche, los susurros y los pasos cesaron.
Pero a veces, en la quietud de la madrugada, aún siento la presencia de los Gruber, como si me agradecieran por haberlos escuchado. La casa de los azulejos. Vivir en la Ciudad de México significa convivir con un pasado cargado de historias y secretos. Pero pocas de ellas me habían intrigado tanto como la de la Casa de los Azulejos. Había pasado frente a ese edificio incontables veces. Su fachada, cubierta de azulejos blancos y azules, parecía una pieza de arte entre las calles bulliciosas del centro. Sin embargo, bajo esa belleza se ocultaba un oscuro misterio, el espíritu de una mujer que, según se decía, se había suicidado allí siglos atrás. No soy supersticioso, pero siempre he tenido una inclinación por los lugares cargados de historia. Por eso, cuando un amigo me contó que había escuchado pasos inexplicables y murmullos durante una visita nocturna, mi curiosidad se encendió. Decidí que tenía que explorar la casa por mi cuenta. Logré conseguir permiso para entrar después de horas. Un conocido, que trabajaba en un proyecto cultural relacionado con la casa, accedió a dejarme entrar después de que cerraran al público. Entré al anochecer, armado con una linterna y una grabadora. La casa era tan impresionante por dentro como por fuera. Sus azulejos reflejaban la tenue luz, creando un ambiente casi irreal. Las enormes escaleras de mármol conducían a los pisos superiores y las lámparas antiguas arrojaban sombras que parecían moverse por su cuenta. Al principio, todo estaba en calma. Caminé por el gran salón y observé las pinturas que adornaban las paredes. Sentí un escalofrío al mirar una de ellas, una mujer vestida de blanco, con un rostro que parecía mirarme directamente. Subí al segundo piso, donde según las historias se encontraba la habitación de la mujer. El aire era más pesado allí, como si algo invisible me estuviera oprimiendo el pecho. Mientras avanzaba, escuché un ruido. Era suave, como un susurro, pero no entendí las palabras. «Hola», llamé, sintiéndome un idiota al instante. El susurro cesó, y por un momento pensé que había imaginado todo. Pero entonces, sentí un leve golpe en la espalda, como si alguien hubiera tocado mi camisa. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí investigar más sobre la historia de la casa. Según los registros, en el siglo XVIII, una joven llamada Isabel había vivido allí con su familia. Se decía que era hermosa pero que estaba atrapada en un matrimonio arreglado con un hombre cruel. Isabel, desesperada, se quitó la vida lanzándose desde el balcón del segundo piso. Sin embargo, había algo que no encajaba. En algunos relatos decían que no había sido un suicidio, sino un asesinato. Su esposo, enfurecido por descubrir una supuesta infidelidad, la habría empujado. Los rumores se contradecían, pero todos coincidían en que Isabel no había encontrado descanso. Volví a la casa la noche siguiente, esta vez con más equipo, una cámara y un detector de movimiento que había comprado por internet. Mi amigo, aunque reacio, volvió a dejarme entrar. Coloqué el detector en el segundo piso, justo frente al balcón, y comencé a explorar. Mientras caminaba por los pasillos, noté que la atmósfera era diferente. Había un silencio que no parecía natural. De repente, el detector de movimiento emitió un pitido. Me apresuré al lugar, pero no había nada. Aún así, sentí un escalofrío. Decidí revisar la grabación de la cámara y vi algo que me dejó helado, una sombra que cruzaba el pasillo frente al balcón. No era una sombra cualquiera. Era nítida, con la forma de una mujer. Esa noche, comencé a escuchar susurros en sueños. Decían mi nombre, o al menos eso creía. Me desperté sudando, con la sensación de que no estaba solo en mi cuarto. Decidí que tenía que volver, aunque el miedo comenzaba a superar mi curiosidad. Regresé a la casa durante el día y fui directo al balcón. Allí, encontré algo que no había visto antes, una pequeña inscripción en la pared. Estaba casi borrada, pero con esfuerzo pude leerla. Decía, «Perdóname». No pude hacerlo. ¿Era un mensaje de Isabel? ¿O algo que alguien había grabado después? No lo sabía, pero mi instinto me decía que estaba cerca de descubrir algo importante. La última noche que fui a la casa, algo cambió. Desde el momento en que entré, sentí que algo me estaba observando.
Subí al segundo piso, donde había colocado la cámara y el detector nuevamente. De repente, todas las luces de la casa se apagaron. Mi linterna parpadeó antes de quedarse completamente inservible. El detector comenzó a pitar sin control y el aire se volvió gélido. Isabel, susurré, mi voz temblando. Entonces la vi. Una figura vestida de blanco, de pie junto al balcón. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos, pero no había maldad en ellos, solo tristeza. ¿Qué quieres?, pregunté. La figura levantó una mano y señaló hacia el suelo. Miré y vi algo que no había notado antes, una tabla del piso que parecía suelta. Me arrodillé y la levanté, encontrando una pequeña caja de madera. La abrí y encontré una carta, escrita con una caligrafía elegante pero apresurada. Decía: si alguien encuentra esto, por favor, cuenten la verdad. No me quité la vida. Él lo hizo. El peso de esas palabras me golpeó como una avalancha. Isabel había sido asesinada y su espíritu seguía atrapado, buscando justicia. Llevé la carta a un historiador local, quien confirmó que parecía auténtica. Aunque no había manera de reabrir el caso, al menos la verdad estaba finalmente expuesta. Volví a la casa una última vez, al amanecer, y dejé flores en el balcón. Mientras me alejaba, sentí una extraña paz, como si el aire se hubiera despejado. No volví a escuchar susurros en mis sueños, pero aún pienso en Isabel. En su lucha por ser escuchada. En cómo la casa de los azulejos, hermosa y trágica, guarda secretos que nunca deberían ser olvidados. El cementerio de Dolores. Había algo inquietante en el silencio que rodeaba el cementerio de Dolores, el más grande de la Ciudad de México. Aunque miles descansaban bajo sus lápidas, el ambiente no era de paz, sino de expectativa. Como si los muertos aguardaran algo. Mi interés en el lugar comenzó de forma inocente. Un amigo me habló de historias de fantasmas, de espíritus errantes que aparecían entre las tumbas al anochecer. Pero lo que realmente captó mi atención fue una leyenda específica, la de un mausoleo abandonado donde, según decían, los susurros de los muertos podían escucharse si uno se quedaba en silencio absoluto. Como periodista freelance, sabía que una buena historia de terror siempre atraía lectores. Así que una tarde, armado con una cámara, una grabadora de voz y una linterna, decidí explorar el cementerio. Llegué poco antes del atardecer. Las sombras de los árboles altos se alargaban sobre los caminos de piedra y una brisa fría se colaba entre las lápidas. Me dirigí directamente al mausoleo mencionado en la leyenda. Era fácil de encontrar, un edificio imponente con una puerta de hierro oxidada y vidrios rotos. Antes de entrar, grabé una nota: estoy en el mausoleo donde supuestamente se escuchan los susurros de los muertos. Vamos a ver qué hay de cierto en esto. El interior estaba oscuro, con un olor a humedad y polvo que irritaba la nariz. Había un silencio absoluto, el tipo de silencio que hace que el sonido de tu propia respiración sea ensordecedor. Me senté en el centro, encendí la grabadora y esperé. Al principio, no pasó nada. Pero entonces, un leve sonido llegó a mis oídos. Era como un murmullo, apenas audible, pero constante. Contuve la respiración para escucharlo mejor. Ayúdanos. Las palabras eran casi imperceptibles, como si vinieran de muy lejos. Me quedé helado, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la grabadora lo captó. Cuando reproduje el audio, el murmullo estaba allí, más claro de lo que lo había escuchado en el momento. Decidí quedarme más tiempo. Mientras caía la noche, el ambiente se volvió más opresivo. El aire parecía más denso, como si algo invisible me rodeara. Empecé a caminar por el cementerio, explorando las áreas más antiguas, donde las tumbas estaban cubiertas de musgo y muchas lápidas ya ni siquiera tenían nombres visibles. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, vestida de negro, de pie junto a un árbol. No se movía. Hola, llamé, mi voz temblando. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí, pero no tenía rostro, solo una sombra densa. Parpadeé y desapareció. Aceleré el paso, tratando de convencerme de que había sido un truco de la luz o el cansancio. Pero mi corazón latía con fuerza y cada sonido de las hojas me hacía girar bruscamente. En mi recorrido,
encontré una pequeña sección del cementerio dedicada a los niños. Las tumbas estaban decoradas con juguetes viejos y flores marchitas. Había una calma inquietante allí, como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras fotografiaba una de las tumbas, sentí un leve tirón en la parte baja de mi pantalón. Miré hacia abajo, esperando ver una rama o algo similar, pero no había nada. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. En ese momento, un frío intenso recorrió mi espalda y escuché una risa suave, infantil, proveniente de detrás de una lápida. El miedo me paralizó. Encendí la linterna y apunté hacia la dirección del sonido, pero no había nadie. Decidí que era suficiente por esa noche y me dirigí a la salida. Esa noche, no pude dormir. Soñé con el cementerio, con los murmullos que parecían llamarme por mi nombre. En mi sueño, las lápidas se abrían y las figuras que salían de ellas me observaban sin decir nada, con ojos vacíos y sonrisas grotescas. Desperté sudando, con la sensación de que no estaba solo en mi habitación. Pero cuando encendí la luz, no vi nada fuera de lo normal. Al día siguiente, revisé las grabaciones de audio y video. En el audio, los susurros eran mucho más claros de lo que recordaba. Decían cosas como no te vayas y ayúdanos. En el video, noté algo aún más aterrador. Mientras enfocaba una de las tumbas en la sección de los niños, una figura pequeña, como la de un niño, parecía asomarse por un instante antes de desaparecer. A pesar del miedo, sabía que tenía que volver. Sentía que había algo que necesitaba descubrir, como si el cementerio me estuviera llamando. Esta vez, invité a mi amigo a acompañarme. Regresamos al anochecer. Mi amigo, aunque escéptico, no pudo evitar sentirse incómodo al entrar. Caminamos juntos hacia el mausoleo, donde había escuchado los susurros por primera vez. Al entrar, ambos sentimos un cambio en el ambiente. El aire estaba frío, y el silencio era tan intenso que hacía que nuestros pasos resonaran como golpes. De repente, la puerta del mausoleo se cerró de golpe detrás de nosotros. Ambos gritamos y corrimos hacia la salida, pero la puerta no se movía. Fue entonces cuando los susurros comenzaron de nuevo, esta vez mucho más fuertes. Parecían venir de todas direcciones, llenando el espacio con palabras incomprensibles. ¿Qué quieren?, grité, mi voz quebrándose. Los susurros cesaron, y por un momento, todo quedó en calma. Entonces, una figura comenzó a materializarse frente a nosotros. Era una mujer, con un vestido antiguo y un rostro pálido. Sus ojos estaban llenos de tristeza. «Libéranos», dijo, con una voz que resonó en mi mente. «¿Cómo?», pregunté, sin saber si hablaba en voz alta o si solo pensaba las palabras. La mujer señaló una esquina del mausoleo. Allí, encontramos una pequeña caja de madera, enterrada bajo escombros. La abrimos y descubrimos un montón de huesos humanos, claramente pertenecientes a más de una persona. Mi amigo y yo salimos corriendo del mausoleo con la caja, decididos a entregarla a las autoridades. Los expertos confirmaron que los huesos pertenecían a varias personas que habían desaparecido hacía décadas. Las víctimas fueron enterradas de forma adecuada, y después de eso, algo cambió. Regresé al cementerio una última vez, solo para ver si sentía la misma opresión. Pero el lugar estaba en calma, casi sereno. No escuché susurros, ni vi sombras. Desde entonces, he evitado los cementerios. Pero esa experiencia me marcó. No sé si liberé a los espíritus o si solo entendí un poco más sobre lo que los atormentaba. Lo que sí sé es que hay lugares donde el pasado nunca muere, y el cementerio de Dolores es uno de ellos. La isla de las muñecas. El silencio en Xochimilco tiene una textura peculiar, como un velo que amortigua los sonidos. Cuando el trajinero me dejó en el muelle destartalado, sentí como el aire cambiaba, volviéndose más denso, más pesado. La isla de las muñecas se alzaba frente a mí, un mosaico grotesco de ramas secas y cabezas plásticas colgando, moviéndose ligeramente con el viento. No vine por turismo ni por curiosidad. Estaba buscando respuestas. Durante años, había escuchado las leyendas, como Julián Santana Barrera había pasado sus días recolectando muñecas para calmar a un espíritu inquieto, como, tras su muerte, la isla había ganado fama como un lugar maldito. Para mí,
esto no era folclore, tenía algo personal que resolver. A medida que caminaba hacia el centro de la isla, la sensación de ser observado se intensificaba. Las muñecas estaban por todas partes, colgadas de árboles, amarradas a postes, enterradas en la tierra con solo sus cabezas asomando. Algunas tenían los ojos vacíos, otras parecían observarme directamente, sus expresiones congeladas en una mezcla de burla y sufrimiento. Hacía poco había perdido a mi hermana menor, un suceso que me destrozó. Su muerte fue repentina y aunque oficialmente se calificó como un accidente, nunca creí esa versión. Durante meses, había tenido sueños recurrentes en los que ella aparecía, con una muñeca rota en sus manos, señalándome hacia un lago. Esos sueños me llevaron a la isla de las muñecas. Algo en mi interior me decía que encontraría las respuestas que buscaba aquí. Mientras exploraba, llegué a un pequeño altar improvisado en el centro de la isla. Había velas gastadas, fotos antiguas y más muñecas, muchas más. Me arrodillé y dejé una pequeña ofrenda, una muñeca que pertenecía a mi hermana. Por favor, susurré, sintiéndome ridículo pero desesperado. Si estás aquí, dime algo. El agua comenzó a moverse. Las trajineras estaban lejos, no podía ser un bote. Me acerqué al borde y vi cómo pequeñas ondas formaban un círculo perfecto, como si algo invisible estuviera justo debajo de la superficie. ¿Qué quieres?, murmuré. El viento sopló con más fuerza y uno de los árboles soltó una muñeca que cayó a mis pies. Decidí quedarme. Armé una pequeña tienda de campaña y encendí una fogata. Mientras la noche caía, la isla adquiría una atmósfera aún más inquietante. Las sombras de las muñecas proyectadas por el fuego parecían moverse, sus siluetas danzando en un macabro espectáculo. El primer sonido extraño llegó alrededor de la medianoche. Era un susurro, débil, casi inaudible. Salí de la tienda con la linterna y la cámara en mano, buscando la fuente. «Hola», llamé. Los susurros se intensificaron, pero no venían de un solo lugar. Parecían rodearme, como si las mismas muñecas hablaran. Mi linterna iluminó una en particular, con cabello enmarañado y un ojo faltante. Por un segundo, juré que movió los labios. «Devuélvela». La voz no era humana, pero tampoco completamente sobrenatural. Era como un eco distorsionado. «¿Qué quieres decir?». De repente, sentí un tirón en mi pierna. Miré hacia abajo y no había nada, pero el frío se extendió desde mi tobillo hasta el resto de mi cuerpo. A la mañana siguiente, encontré algo inesperado. Entre los escombros de lo que parecía ser una cabaña abandonada, descubrí un cuaderno viejo, cubierto de moho. Era el diario de Julián. Las primeras páginas describían su vida diaria: recolectar muñecas, colgarlas, hablar con el espíritu de una niña que, según él, había muerto en la isla años atrás. Pero a medida que avanzaba, las palabras se volvían erráticas, casi desesperadas. «Ella no se va. Cada muñeca que traigo la calma por un tiempo, pero siempre vuelve. Anoche escuché su risa en el agua. Me dijo que no me dejará morir en paz». Sentí un escalofrío al leer esas palabras. La descripción coincidía demasiado con lo que había experimentado la noche anterior. Decidí grabar durante la noche. Coloqué la cámara frente al altar y me aseguré de que captara tanto el agua como el área circundante. Me senté cerca, con la linterna y una navaja en mano, aunque sabía que ninguna de esas cosas me protegería de lo que estaba enfrentando. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando los sonidos comenzaron de nuevo. Esta vez no eran susurros, sino un llanto. Un llanto infantil que provenía del agua. Caminé hacia el borde del muelle, temblando. El llanto se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio inquietante. Entonces la vi, una pequeña figura en el agua, apenas visible bajo la luz de la luna. Era una niña, con cabello oscuro y largo, flotando boca arriba. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. De repente, la niña desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero en su lugar, algo emergió del agua. Una muñeca, la misma que había dejado como ofrenda en el altar, flotaba hacia mí. «Devuélvela», susurró de nuevo esa voz extraña, esta vez más fuerte. No podía más. Algo en mí sabía que no podía simplemente abandonar la isla. Llevé la muñeca al altar y la coloqué en el centro. Encendí todas las velas que encontré y recité una oración, aunque no sabía exactamente qué estaba haciendo. «Te devuelvo lo que es tuyo».
Déjame en paz. El viento se levantó con fuerza, apagando las velas y lanzando las muñecas de los árboles. El altar se iluminó con un brillo sobrenatural, y por un momento, vi la figura de Julián junto a la niña. Ambos me miraron, y luego desaparecieron. Cuando todo se calmó, supe que había terminado. Dejé la isla al amanecer, exhausto y cambiado. La sensación de opresión había desaparecido, pero algo en mi interior sabía que nunca volvería a ser el mismo. Desde ese día, no he vuelto a soñar con mi hermana, ni he sentido su presencia. No sé si fue una liberación o una advertencia, pero algo quedó claro: hay lugares que no pertenecen a los vivos, y la isla de las muñecas es uno de ellos. La casa de Villisca. El cartel a la entrada del pueblo decía Villisca, Agua, un lugar para llamar hogar. Pero para mí, Villisca era otra cosa. Era el último rastro en un mapa que había seguido durante meses. La casa donde todo ocurrió, el escenario de uno de los crímenes más atroces en la historia del país, me llamaba como un imán. No vine por morbo ni curiosidad. Había algo en mi interior, algo que me empujaba a entender lo incomprensible. Leí todo lo que pude sobre aquella noche de 1912, cuando una familia entera y 2 niños invitados fueron asesinados brutalmente con un hacha mientras dormían. Los informes policiales, los rumores del pueblo y las historias de fantasmas que surgieron después pintaban un cuadro aterrador. Y, aún así, me encontraba aquí, frente a la casa. Era más pequeña de lo que esperaba. Una estructura sencilla de madera blanca, desgastada por los años, con un porche que parecía crujir bajo el peso de su propia historia. Había alquilado el lugar por una noche. Sabía que otros lo habían hecho antes, buscadores de emociones y cazadores de fantasmas, pero yo no buscaba eso. Quería respuestas. La casa estaba intacta, preservada como si el tiempo se hubiera detenido en 1912. Entrar fue como cruzar un umbral hacia otra época. Los muebles eran antiguos, las paredes estaban llenas de fotografías en sepia, y las camas tenían las mismas cobijas que, según los relatos, cubrieron a las víctimas aquella noche. El aire era pesado, como si cada molécula cargara la memoria de lo que había sucedido allí. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé inmóvil, escuchando. No había sonido, salvo el débil crujido de la madera bajo mis pies. Subí al segundo piso, donde estaban los dormitorios. Las camas pequeñas seguían allí, alineadas como si esperaran a los niños que nunca volverían. Me detuve frente a una ventana y miré hacia el pueblo. Podía ver el campanario de la iglesia y algunas casas vecinas, pero sentí que estaba completamente aislado. Decidí instalar una cámara en la sala principal, apuntando hacia la escalera que conducía a las habitaciones. Había leído que era un punto de actividad paranormal. Encendí una linterna y me senté en el suelo, con mi libreta en mano. Las primeras horas fueron tranquilas. Escribí sobre la historia de la familia Moore, tratando de imaginar cómo habrían sido sus últimas horas. Pero conforme avanzaba la noche, algo cambió. El primer sonido fue un ligero golpe. Me detuve y apunté la linterna hacia la escalera, pero no vi nada. Luego, otro golpe, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba. ¿Hay alguien aquí?, pregunté en voz alta, sintiéndome ridículo. El golpe cesó, pero el silencio que quedó fue aún peor. Subí las escaleras lentamente, sintiendo cada crujido bajo mis pies como un tambor en mis oídos. Al llegar al dormitorio principal, noté algo extraño. Una de las ventanas, que estaba cerrada cuando llegué, ahora estaba ligeramente abierta. La brisa nocturna movía las cortinas, pero el aire estaba helado, más frío de lo que debería ser. Cerré la ventana y bajé de nuevo. En la sala, había un viejo baúl que no había notado antes. Estaba lleno de objetos que otros inquilinos habían dejado atrás, una linterna rota, un crucifijo oxidado y, lo más interesante, un diario. Era un cuaderno pequeño y gastado, con notas escritas por diferentes personas. Algunas describían sus experiencias en la casa, sombras en las paredes, susurros en la noche, la sensación de ser observados. Pero una entrada en particular me llamó la atención. No es la casa. Es lo que dejamos en ella. El mal no está atrapado aquí,
nosotros lo traemos. No entendí completamente lo que significaba, pero me dejó inquieto. Cerca de las 3 de la mañana comenzaron los susurros. Venían de todas partes y de ninguna, como un eco que rebotaba en las paredes. Me levanté y seguí el sonido, que parecía provenir del cuarto de los niños. Al entrar, la atmósfera cambió. El aire era pesado y tenía un olor extraño, como a metal oxidado. La linterna parpadeó, y en la penumbra, juré que vi una sombra moverse. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. La linterna se apagó completamente, y por un momento, el cuarto quedó en completa oscuridad. Sentí un leve roce en mi brazo, como si una mano fría me hubiera tocado. Retrocedí rápidamente, tropezando con una de las camas. Cuando logré encender la linterna de nuevo, el cuarto estaba vacío. Al amanecer, decidí investigar más sobre la casa. Fui al archivo local y hablé con una anciana que parecía saberlo todo sobre el pueblo. Me contó que después del crimen, varias familias intentaron vivir en la casa, pero ninguna duró más de unos meses. Decían que veían cosas. Oían risas cuando no había nadie. Una vez, un hombre aseguró que vio al asesino reflejado en un espejo, aunque ese espejo ya no estaba en la casa. ¿Y qué pasó con el asesino? Eso es lo extraño, respondió. Nunca lo encontraron. Algunos creen que nunca se fue. Regresé a la casa al anochecer, decidido a encontrar lo que fuera que estaba allí. Esta vez, llevé una grabadora de audio. La coloqué en el centro de la sala y comencé a hacer preguntas en voz alta. ¿Quién eres? ¿Eres uno de los Moore? ¿O eres el asesino? Rebobiné la grabadora y escuché. Al principio, solo había estática, pero luego, una voz emergió, apenas audible. No deberías estar aquí. El pánico me invadió, pero sabía que no podía irme. Algo en la casa me retenía, algo que necesitaba entender. Cerca de la medianoche, mientras revisaba mis notas en la sala, vi algo en la ventana. Una figura, alta y delgada, estaba de pie afuera, inmóvil. Tomé la linterna y corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, no había nadie. Regresé al interior y cerré con llave. Pero al girarme, allí estaba, el rostro de un hombre, reflejado en el espejo del pasillo. No era mi rostro. Grité y lancé la linterna contra el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Pero el rostro no desapareció. Seguía allí, en cada fragmento del vidrio roto, mirándome con una sonrisa torcida. No recuerdo cómo salí de la casa. Solo sé que corrí, dejando mis cosas atrás. No paré hasta llegar al auto, donde me desplomé, temblando. Al día siguiente, regresé con la intención de recuperar mis pertenencias, pero no pude entrar. Algo en mí sabía que, si lo hacía, no saldría con vida. Nunca hablé de lo que sucedió en Villisca, al menos no en detalle. Pero sé una cosa, esa casa no es solo un lugar. Es una trampa, un portal hacia algo oscuro que aún no entendemos. Y aunque dejé la casa, una parte de ella nunca me dejó. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.